Bienvenidos a nuestro capítulo 12 en Hablemos con Pau. Hoy quiero expandir pura luz con nuestro arquitecto de sueños. Estoy segura que muchos lo conocen. Su larga trayectoria y credibilidad le han permitido guiar a millones de vidas. Ha sido un ejemplo, un extraordinario líder espiritual, máster en Feng Shui, astrólogo, coach, conferencista internacional, motivador, escritor y TV host. Lleva su sabiduría como influencer en todas sus redes sociales y canal de YouTube a miles de personas por todo el planeta a través de sus asesorías, conferencias, consultas y publicaciones, activando así a sus seguidores con la energía del éxito, la plenitud y la prosperidad. Alfonso León, arquitecto de sueños, hombre impecable con mucha luz. Él nos cuenta que identificando sus grandes karmas, logra superar y aprender de los continuos cambios que ha realizado en su vida. Esta entrevista te ayudará a dar pasos sin miedo, arriesgarte y avanzar en el camino terrenal. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para ver todos los capítulos de Hablemos con Pau. Bienvenidos. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Bueno, mi mayor aprendizaje de vida, con toda la mejor energía, primero que todo yo tengo una frase que es soy equilibrio en realización, que es como defino yo el ser. Entonces, uno primero que todo tiene que darse cuenta, primero, el potencial, el don, los recursos, pero también las debilidades o aquello que venimos a sanar. Entonces, el concepto del soy, ¿verdad? Que es la primera S de ese ser, es como yo me he permitido realmente conocerme. Yo creo que así como está en el Partenón en Atenas, hay una frase que lo dice la pitonisa de Matriz, y es conócete a ti mismo. Tenemos que comenzar por nuestro origen, papá, mamá, familia, el proceso, todo lo que vamos viviendo. Equilibrio, tenemos que equilibrar lo que es la energía de la sombra, la energía de la luz, y es allí donde mantenemos realmente pues esa simetría. Y realización, todos mis libros yo siempre promuevo como arquitecto de sueños, arquitecto porque soy de profesión, yo me gradué como arquitecto de la Universidad de Santo Tomás, allí en Bucaramanga, pero me dediqué también a diseñarle los sueños a las personas. Entonces, el que las personas se permitan construir progresivamente su mayor sueño, no importa el nivel en el que te encuentres, la ciudad, el país o el proceso que estás viviendo, pues va a ser perfecto para que realmente tú vengas a autorrealizarte en esta vida. No por lo que digan los demás, no por las etiquetas, los juicios, los roles que te coloquen, sino es como realmente te sientes. Soy equilibrio en realización. Creo que esa es mi palabra para conectar mi ser al máximo. Alfonso, ¿y qué ha sido lo más poderoso en este proceso de autoconocimiento? Mira, yo creo que lo más hermoso es cuando nos permitimos sanar. Yo siempre he dicho que hay tres karmas, está el karma personal, el karma familiar y el karma colectivo. Entonces, en mi particular, lo que a mí más me ha ayudado especialmente, pues uno, a reconocer mi propio karma, o sea, lo que yo vine a sanar. Yo tuve que hacer un trabajo de papá tan grande, porque mi papá, quien me crió, pues no fue mi papá progenitor como tal. Y ese papá que de una u otra forma entregó el esperma mi madre y que dio como yo digo, el milagro de la vida, pues allí empezó pues todo el proceso. Gran parte del por qué yo me dedico en este mundo es porque yo entro en un trabajo y en un proceso de sanación. Eso me ayudó muchísimo a comprenderme, a sanar lo que fue esta reencarnación, a entender también mis reencarnaciones pasadas, que eso lo aprendí en Nepal y en Tíbet con el budismo. Entonces, eso en cómo nosotros tomemos la responsabilidad de nuestra vida aquí y ahora, como yo siempre he dicho, nada es bueno, nada es malo. A la final, todo es un proceso que debemos hacer. Dos, hay un karma familiar, o sea, entender lo que es en sí el proceso de nuestra familia, porque a veces nosotros excluimos, pues, a lo que yo llamo las ovejas negras o a aquellas personas que uno tiende a juzgar o hasta criticar dentro de la misma familia. Y resulta que todos ellos vienen con hilos sistémicos muy claves para que los reconozcamos, los honremos y
pidamos permiso de hacerlo diferente. Y los karmas colectivos, que yo creo que ha sido mi mayor proceso de sanación, y les hablo allí un poquito de mi historia, porque bueno, yo nazco en Barranca Bermeja, una ciudad petrolera, en donde vivo la época de los 80 y la época de los 90, porque ahí yo me voy a estudiar a Bucaramanga. Entonces, todo lo que viví con la guerrilla, con el narcotráfico, con una Colombia que en ese momento fue tan fuerte, que me hizo irme hacia Caracas, pero yo llego a Venezuela en el 98 ganando Chávez. Entonces también viene el otro proceso colectivo chavista, de ahí me voy a Estados Unidos donde gana Trump, vuelvo a vivir todo el concepto de xenofobia, de racismo, etcétera. Y por último llego aquí otra vez a lo que es México, pues montándose un presidente con ideología de izquierda. Entonces, todos estos karmas colectivos, yo aprendí que un gobierno o una ideología política no es el que va a definir tu destino o tu propósito. Entonces, cuando nos damos el permiso realmente de reencontrarnos en nuestro poder, en conectar realmente lo que somos y sobre todo de fluir y de desarrollarnos sin estar esperando en una incertidumbre política que va a pasar esto, va a pasar aquello. Tú puedes estar viviendo donde sea. Lo importante es que tu filosofía de vida o lo que tú promulgues o como realmente te quieras desenvolver vaya en frecuencia directa de lo que tú eres. Eso en mi particular a mí me enseñó que, ojo, aunque yo he vivido, porque yo soy colombiano de nacionalidad, pero tengo residencia tanto en Venezuela, en Estados Unidos como en México, pues esto me ha ayudado muchísimo en mi particular a entender el mundo, a entender el planeta, a viajar en los 5 continentes y aprender de cada uno de ellos como espiritual coach, Feng Shui Master y astrólogo, pues de poder descifrar el código y al final todos tenemos un código en esta reencarnación. Y eso, como el libro del alquimista de Pablo Coelho, me enseñó otra vez a darle toda la vuelta para llegar otra vez a la fuente, como es Colombia. Entonces, Colombia ahorita está pasando por un proceso tan grande, pero ahora tengo, por ejemplo, la energía o la fuerza de enfrentar. Esto también lo hago por los públicos y todo mi seguimiento. La gran mayoría de mi gente que me sigue, número 1 está en México, 2 está en Colombia y 3 está en Estados Unidos y después toda Hispanoamérica. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como maestro de luz? ¿Cuál es mi responsabilidad en 15 años que hice televisión y que ahora estoy metido en las redes sociales? Esto es una responsabilidad de palabras. Si te das cuenta, ahora hay mucha gente metida en esto porque las redes sociales pues les colocó una cámara a todo el mundo y todos tienen la potestad de hablar, de expresarse. Pero lo más importante es ser consciente frente a lo que uno da esa energía, o como lo decía Jesús, una palabra basta para sanar el corazón de otros y cómo esa palabra nos ayuda también a sanarnos a nosotros mismos. Y me encanta mucho lo que traes, porque al final tienes muy identificado cuáles son esos karmas, qué es lo que vienes a trabajar en esta vida. Cuando tú Exacto. llegas al inicio de este camino, ¿qué Ajá. te trae? O sea, ¿cómo comienzas a despertar ese crecimiento espiritual? Hermosísimo, mi Pau. Mira, lo primero, y se lo digo a todos por la gran cantidad de asesorías, de clientes, porque como lo saben, yo también doy asesorías a nivel mundial a empresas, compañías, a personas y a seres que quieren entrar en este mundo, como tú lo dijiste, del despertar. Para nosotros despertar, yo sí les digo, mis queridos amigos y amigas, hay que lanzarnos al precipicio. O sea, tú no puedes despertar sin un golpe, sin un proceso, sin una experiencia. Y sobre todo, recuerden que en los 3 venenos del alma, que son los hijos del ego, porque mucha gente se mueve desde el ego, o sea, de lo que yo tengo, de lo que quiero hacer y lo que voy a efectuar, el ego trae 3 venenos como es el apego, el resentimiento y la ignorancia. Entonces, para nosotros poder arrancar en este verdadero camino de sanación y como lo llamo, y es como se titula mi más reciente libro, se llama El milagro de ser próspero. Todos queremos ser prósperos, plenos, seres de luz, llenos. Aquí están todos mis secretos. Esto lo pueden adquirir a nivel online por Amazon, por buscalibre.com, en mi página web, El milagro de ser próspero. ¿Cómo arranca todo? Soltándolo todo. Soltándolo todo. O sea, si en este momento tú te fueras de viaje y tuvieras que cambiar de país, tú no te vas a llevar todo lo de tu casa, tú solamente te vas a llevar una maleta y vas a colocar lo imprescindible. Tú tienes que comenzar allí a abandonar, a soltar y a desapegarte emocional y materialmente si realmente quieres un salto cuántico o lo que yo llamo un despertar de vida. Tú no puedes allí tener la apertura, la oportunidad o un cambio si sigues aferrado, apegado y trancado de cosas que ya basta.
Por eso esto del coronavirus y todo lo que hemos vivido en este 2020, que lo dije yo en mi video especial de las predicciones 2020 dentro de mi canal de YouTube, Alfonso León TV, yo dije, este año con la conjunción del 12 de enero de Plutón, Saturno y Júpiter en Capricornio, todas las estructuras del planeta, políticas, sociales y económicas, se iban a destruir. Y parte de esa destrucción en el nuevo orden mundial tenemos que desprendernos, lamentablemente. Hay una palabra que muchas personas le tienen miedo y es la llamada muerte. Pero todos tuvimos que tener muchos se fueron justamente por el COVID, otros por enfermedades que el COVID ayudó también como a darles allí pie y permiso para que también se fueran. Pero todos hemos pasado por una muerte en esta vida porque a todos nos metieron en un retiro espiritual, lo que yo llamo el regreso a casa, ese viaje de la mente al corazón. O sea, ¿cómo te permite otra vez reencontrarte en tu espacio? Y por eso, este año 2020, que la energía va hasta el 2032, estamos arrancando una nueva vida, una vida de 12 años. Estamos en el año de la rata de metal y termina en el 2032 con el cerdo. Entonces, tenemos que darnos la oportunidad de ver qué es lo que vamos a sembrar este año. Por eso muchas personas en este 2020 se han separado, se han salido de trabajo, de empleo, muchas empresas han quebrado y se ha empezado a generar un nuevo orden mundial. Las personas, unos están cambiando de ciudad, otros de país, otros de casa. Entonces, muchos tuvimos que tener un cierre de ciclo o una muerte en vida para renacer. Los que quedamos, como yo digo, en vida, en este momento, es la oportunidad que se nos da para hacerlo diferente. Entonces, llega el momento en donde ahora tú tienes que darte el permiso de tomar una decisión. Y en esa decisión es como te vas a dar el permiso de reconocer y de saber por dónde comenzar. Que tuviste que llorar, que tuviste que dejar allí un dolor, que tienes que sacar todo lo que está reprimido. Bueno, llegó el momento. Y lo bueno fue que fue gratis, porque muchos tuvieron que hacer ese trabajo, o sea, no tuvieron que buscar un terapeuta, porque todo el mundo hizo la terapia obligada. Así es. ¿Y cuál fue ese momento para ti que tú dijiste, cuál fue esa muerte en vida? Mira, la muerte en vida fue cuando por primera vez yo creo que dejé Colombia y me fui para Venezuela en el año 90. O sea, yo me gradué como arquitecto cum laude, en donde ese fue un momento que yo estaba trabajando, había un Alfonso León trabajando mucho y lo reconozco desde el ego en ese instante. ¿Por qué? Un arquitecto con las mejores calificaciones, era reconocido en toda Colombia, entre las mejores constructoras, era gerente de proyectos y por el mérito o lo que salía, tenía 3 becas para estudiar en Inglaterra, en Milán, en Italia y también en Francia. Pero yo, cuando llego a Venezuela por primera vez, tú sabes de todo el recorrido profesional que tú has hecho y te das la oportunidad, pero yo desde niño he sido místico. Yo desde niño estuve en este mundo por mi madre, mi abuela y bueno, y todo mi orden que viene de allá de Antioquia, de Medellín, todo ese linaje también místico a quien honré. Entonces, cuando llego a Venezuela era curioso. Cuando la gente se enteró de que era máster en Feng Shui, me reconocía más o les encantaba más que el decir que era arquitecto cum laude. Entonces todo el mundo quería que les enseñara energías, que les enseñara la parte mística. Y Venezuela, como en ese momento tenía un ícono espiritual, por decir místico, en cada canal de televisión, que ese es un fenómeno que solamente se da allá, o sea, que le dan como el potencial o el reconocimiento a una persona dentro, bueno, estamos hablando de una Venezuela hace 20 años atrás, pues eso para mí me impactó y me impactó de que yo tuve que hacer una renuncia a todo mi proceso académico, a todo lo que había construido en esos 25 años, que tenía una vida por delante hasta mis 80 años, y de decir, arranco de cero, pero co-creando una nueva realidad y un nuevo título o una nueva profesión desde la parte mística. Tuve que ser 100% humilde y entrar en servicio como buen pisciano, ascendente cáncer que soy, de cómo empezar a trabajar lo que no había trabajado años atrás y fue la herida de papá. Ahí empezó mi trabajo. Okay. Y ahí comienzas o sea, te ves con un terapeuta, comienzas, o sea, te vas a hacer un retiro espiritual, o ¿cómo comienzas esto? Sí, mira, hubo algo muy especial y fue que en esa fecha yo llevé unos proyectos para la isla de Margarita en Venezuela y allí casualmente yo conocí un hermoso rinpoche. Los rinpoches son es como una, en la, vamos a decir, en la cadena de jerarquía del budismo,
Después de los lamas, los rinpoches son como los obispos para nuestra religión católica. Y Entiendo. él pasaba 6 meses en Tíbet y 6 meses en Margarita porque vio la energía que había en esta isla. Yo ahí es cuando entro también en el budismo. Como yo ya sabía de Feng Shui, pues el budismo con el Feng Shui se integran de una forma muy hermosa. Y es allí, pues, donde comienzo a hacer este hermoso trabajo espiritual. Esto de verdad que definitivamente, mira, me da risa porque hasta estoy lleno de sol, aquí nunca hace sol y hoy salió el sol, o sea, solamente cuando nosotros reconocemos nuestra mayor sombra es cuando encontramos la luz. Entonces, comienzo también a trabajar, yo ahí empiezo a formarme, o sea, en vez de hacer posgrados dentro de la arquitectura, que no iba a hacer un doctorado en arquitectura en esa época, empecé a estudiar, me acuerdo que mi primera técnica fue el reverting, empecé a hacer reverting, luego hago constelaciones familiares, sigo estudiando astrología desde el punto de vista kármico, sigo especializándome en Feng Shui, de ahí me voy para China, voy a Japón, sigo estudiando todo. Y es curioso, Venezuela me dio la oportunidad, algo que, bueno, ya en Colombia, porque en Colombia solamente me conocían, era como arquitecto, era que en Venezuela se me dio la oportunidad de hacer el primer simposio y fue como un congreso de Feng Shui solo para arquitectos, ingenieros, ambientalistas y decoradores de interior. Entonces, para mí fue como un desarrollo tan hermoso de cómo yo, de todo lo que había estudiado en arquitectura, lo llevé, o sea, llevé la profesión a que todos los demás profesionales en Latinoamérica por primera vez conocieran este grandioso arte. Y allí comenzó realmente mi nueva vida. Fue una experiencia muy bonita porque, ojo, yo no había estudiado comunicación social, ni nada que tuviera que ver con medios, ni periodismo. Recuerda que en esa época, estamos hablando del 98, 2 años antes del 2000, las redes sociales no existían. Las redes sociales vienen del 2007, 2008 para acá, que es cuando nace Facebook como tal. Pero no era video, no era nada. Entonces, fue curioso porque yo tuve que emprender desde cero. A mí me empezaron a llamar a muchos programas de televisión. De por sí, uno de los grandes programas, y nunca se me va a olvidar, fue cuando fui la primera vez a Maite, al show de Maite, que era una gran presentadora en Venezuela, reconocida internacionalmente en el público hispano de Estados Unidos. Y wow, yo nunca me había presentado en una pantalla. Y fue el rating y fue la conexión tan grande que ahí es donde uno dice, wow, uno viene a hacer algo en este plano tan especial, que ella me decía, Alfonso, tú estás como para que tengas un programa de televisión. Y a mí, o sea, yo nunca había estudiado para televisión ni esto. Y fue curioso porque ahí es cuando mi mayor sueño se me vuelve a tener mi primer programa de televisión. Claro, Venevisión, que fue mi canal casi por 13, 14 años. Los 3 primeros años yo comienzo en un canal muy pequeño en Venezuela que se llamaba CMT, pero esos fueron 3 años que me ayudaron, por decir académicamente, para enseñarme a ser productor, escenógrafo, presentador de televisión, TV host, que eso fue lo que me llevó después a estar en el mejor canal de Venezuela y con una proyección internacional. Por eso a veces cuando uno retrocede o uno cree que wow, que como que todo se perdió, todo lo que estudiaste, no, o sea, todo lo que tú has hecho a la final es parte del destino, es parte de lo que es la forma de lo que vienes a hacer. Y ahí es cuando después todas las piezas encajan de una forma maravillosa, que hoy en día, con el tema de, imagínate, de ser TV host, presentador y productor, hoy en día me vuelvo youtuber, me vuelvo influencer y me vuelvo como hace 26 años atrás de cuando comencé en la televisión. Entonces, para mí ha sido ciclos que se van reinventando y co-creando en esa realidad. Siento que o sea, has armado el rompecabezas de muchas personas porque la gente, o sea, uno quiere tener los resultados inmediatos, pero fíjate que cuando estudias esta carrera de arquitectura, Alfonso, era que te estaban preparando literalmente para todo, estabas creando esa estructura de vida. O sea, el primer Exacto. canal al que vas te enseña el paso a paso, o sea, es como tener una visión completa en los próximos pasos que comienzas hoy en día literalmente a tener, o sea, como después de haber trabajado, yo me acuerdo en esa época de Venezuela, yo no salía de mi casa a la oficina hasta que me dijera de qué color me tenía que vestir ese día. O sea, fíjense la luz que le entregaste a Venezuela, fue un intercambio que hubo. Venezuela te entregó muchísimo, pero tú también le entregaste demasiado a su gente y obviamente ahora tanto venezolano que hay por todo el mundo
y ellos siguen ahí fiel a ti, gracias a ese ejemplo que has venido entregando con tu propia vida, porque al final lo que cuenta también o lo que observamos son los resultados, ese crecimiento, ese riesgo que te ha caracterizado desde que saliste de tu casa, siempre ha tomado ese riesgo de verse hacia adentro, que al final es un trabajo difícil. En este momento Sí. estamos es justamente eso, la gente teme verse hacia adentro y encontrarse a sí mismo. ¿Cuál ha sido ese karma que te ha generado ese salto en la vida? Mira, yo creo y lo analicé muy bien, especialmente dentro de mi carta astral. Tú sabes que la carta astral es hermosísima. Es hermosísima cuando uno la sabe interpretar. Y se lo digo tanto para toda tu audiencia y para ti mismo. Hay dos puntos en la carta astral que son los que nos definen y son el nodo norte y el nodo sur. En mi caso, ¿verdad? Ese nodo está dentro del signo de Escorpión. Y Escorpión es el signo de la transformación y es el signo del cambio radical. Cada vez, o sea, yo aprendí, así como yo nací en Barranca Bermeja, de allí me fui a vivir a Bucaramanga, de allí me fui a vivir a Caracas. Y Caracas, aunque yo viví casi 15 años y mi acento se volvió un poco más venezolano, porque lo tenía que hacer a nivel internacional, que era el acento, fue lo primero que a mí me dijeron cuando entré en Venevisión, ¿sí? Tenía que hablar, yo hablaba muy colombiano y me dijeron, si quieres tener un programa de este nivel, tienes que quitarte el acento colombiano, ¿sí? Y bueno, y fue parte de la adaptabilidad. Nosotros tenemos que aprender a ser un poquito mutables, ¿sí? Y mi signo es mutable. Pero algo que aprendí de mi nodo norte en Escorpión fue la palabra cambio. La vida me fue preparando justamente para los cambios. Ya yo me doy cuenta que hoy en día yo no me puedo considerar de un lugar como tal. ¿Por qué? Porque ya yo trabajo realmente es para todos los países de Hispanoamérica y de por sí yo, aunque esté viviendo, por ejemplo, yo vivo ahora actualmente donde más tiempo me la paso es en Ciudad de México, pero si tú sumas desde enero a diciembre, wow, y ves mi pasaporte, es una cosa que yo creo que en México, si sumo en totalidad, son como 4 meses del año. De resto, los demás meses, los 8 meses, o sea, entre Europa, Asia, Norteamérica, o sea, es una cosa que yo tuve que aprender, que el cambio era parte de mi autorrealización y que aunque yo estuviera en determinados sitios, pues eso era lo que me iba a mí a nutrir y es lo que realmente me ha llevado a mi propio aprendizaje. Por eso yo le digo a la gente, cuando te des la oportunidad de un cambio, o sea, no le tengan miedo al cambio, porque el que resiste, persiste. Nosotros tenemos que estar tomando esa ley de acción y reacción. Para mí lo más trascendental es cada vez que yo me mudo. Ya ahorita aprendí, y ojo, yo puedo dar hasta conferencias de inmigración, porque Yo creo, yo creo el porque ha sido una cambiar, de tus grandes experiencias. sí, porque exactamente, y la tengo en vida y sé cómo lograrlo. Yo siempre le digo a la gente, una de las cosas es que no estés, o sea, siempre tú tienes que trabajar, ahorita estamos en un mundo muy global y ahorita no estás trabajando solo, por ejemplo, para Colombia o solo para México o solo para Venezuela o para Guatemala o para Argentina. Tú tienes que trabajar realmente es para el mundo. Y lo importante es que tu pasión, tu vocación o lo que tú hagas es que ese trabajo lo puedas hacer en cualquiera de estos lugares. Cada lugar va a tener unas leyes, va a tener una serie de reglas o como yo llamo de sistemas y uno se tiene que adaptar a esos sistemas. Es muy diferente un sistema colombiano a un sistema americano. Y cada país te va enseñando dentro de esos sistemas a cómo actuar, cómo relacionarse y cómo realmente evolucionar. Yo siempre le digo a la gente, no le temas al cambio porque todo cambio, indistintamente la decisión que tomes te va a llevar progreso. Pero lo importante es que en ese cambio tú estés feliz y consciente contigo mismo. No es que el lugar para donde tú vas te va a dar tu faltante, porque ahí sí es un grave error. O sea, cuando tú cambias es porque realmente te va a ayudar, es para tu evolución interna. No es que el lugar te va a ayudar a ser próspero o a conseguir la pareja o a conseguir un mejor nivel de vida, porque como yo lo doy y como Feng Shui Master y maestro de prosperidad, ustedes, por ejemplo, los ingleses, ¿ustedes dónde creyeron que hicieron el dinero? Los ingleses no hicieron el dinero en UK, en Reino Unido. Los ingleses hicieron el dinero en los países más pobres del mundo. Ellos vivían era en África, en India, en Hong Kong, entonces, y en los procesos políticos más fuertes. Entonces, no crean que por vivir en un país primermundista les va a cambiar la vida.
o que yo por estar viviendo en un país de Latinoamérica no me vaya a llenar o autorrealizar como realmente quiero. Aquí el proceso es de nosotros y cómo realmente estamos en nuestra verdad sin estarle mostrando a otros lo que no somos. Me encanta. ¿Cuál ha sido, fíjate que, y eso estaba entre las preguntas, está entre las preguntas, cuando tú decides y tomas la decisión de cambiar, y ya sabes que cuando sales de tu zona de confort es ahí donde está la verdadera evolución. Claro. O sea, no es que te obligues, es como si te motivara a salir de la zona de confort. ¿Cómo llegas a este nivel para poder salir de tu zona de confort constantemente? Mira, volvemos otra vez a los tres venenos del alma: apego, resentimiento e ignorancia. En la medida que tú trabajes más esos venenos, más fácil, por poner una palabra, saldrás de tu zona de confort. Lo que a ti no te permite salir de tu zona de confort es justamente estas tres energías. Creer que te las sabes todas, ¿sí? Cuando tú sientes que digo, ok, yo sé, tengo unos dones, tengo una sabiduría propia, me he instruido, me he preparado para esto. Pero cuando tú vas a un nuevo lugar, tienes que irte, vuelvo otra vez al tema, es como que yo fui arquitecto cum laude, y la vida siempre me ha llevado como a esos niveles, a estudiar muchísimo, sobresalir dentro de eso y después como mandarlo todo para abajo y arrancar de cero. Eso es parte de la ignorancia. O sea, cada vez, no es que yo les diga a ustedes que se sientan ignorantes, pero deben sentirse de que no se la saben todas, porque eso te va a ayudar a prepararte, a conocer y adaptarte más en cualquier sistema, lugar o país que tú vayas. Eso es lo que me ha ayudado muchísimo y es como mi secreto. Yo cada vez que voy a Asia, por ejemplo, yo me voy como si llegara a ese lugar sin saber nada, para que ese lugar sea el que se me meta totalmente en mi cuerpo. Igual cuando llegué no es lo mismo ir a Estados Unidos de visita a cuando tú te vas a vivir a USA ya como residente. O sea, tienes que entrar en el sistema y te cambia. O sea, el Disney y todo lo bonito cambia totalmente, porque cuando uno entra en el sistema americano, entras no desde la emoción, sino que entras desde la razón. Eso te enseña Estados Unidos, por ejemplo. Y cada país tiene tantas cosas en donde yo digo, ahí es donde yo digo, ok, el veneno del alma, de la ignorancia, yo lo traigo para no creer que yo soy el que ya me la sé toda y sobre esto voy a estar trabajando desde el ego. Porque hay muchas personas, llegan a un país, por ejemplo, o hacen un cambio. No, es que mi país es lo mejor, o sea, yo allá fui donde yo era y yo fui, y yo hice, mi amor. Entonces, ¿para qué te vas a ir? Quédate en el lugar de donde vienes, porque ahí los títulos y todo a lo mejor ya, o sea, ni siquiera tienen legalidad para tú ejecutarlo dentro de eso. Entonces, hay que ser muy humilde. Uno, la humildad. Dos, la nobleza. Tres, la comunicación. Es muy importante. Recuerden que la palabra es poder. Entonces, tu palabra en la vibración como tú llegues, y eso a mí me ayudó mucho como para soltar y para que el cambio fuera más fluido. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú te vayas para un país, comienza a hablar exactamente como hablan los de allí. No hables como tú hables, ¿sí? O sea, mimetízate, porque le estás diciendo a esa persona, me encanta como tú eres. Por ejemplo, yo voy ahorita a Medellín y empiezo, Ave María, pues hombre, ¿y tú cómo estás? Y empiezo a hablar así como medio paisita, ¿me explico? ¿Por qué? Porque Claro. ahorita que le estoy haciendo bastante feng shui a todos los reggaetoneros, a Maluma, a J Balvin, a toda esta gente, pues tengo que entrar, ¿verdad? Dentro de lo que es su energía. Ojo, eso no me va a dejar de mí de ser Alfonso León, pero Eso te iba sí. a preguntar. ¿Cómo haces? Porque eso es un proceso de adaptabilidad que al final, o sea, uno termina adaptándose a ese espacio, a esa cultura, para no perder tu esencia, para no separarte de ese ser que eres. Acuérdate que todos los días, por eso es tan importante, Pau, uno, meditar. En la meditación es donde tú te encuentras contigo mismo, donde tú escuchas tu alma, donde tú miras en el día qué te dejó bueno, qué te dejó malo, qué aprendiste o qué te nutriste de otros seres y de otras personas. Entonces, para mí es tan satisfactorio. Por ejemplo, hoy me acuesto, yo agradezco hoy tu entrevista, porque algo y dentro de todo lo que se llama el sincrodestino, nos hizo para encontrarnos y hablar, dialogar y compartir dentro de esto. Y te das cuenta, o sea, es allí como nos damos la oportunidad, eso de no perder nuestra esencia, porque en esa esencia es donde realmente pues consagramos esa bella energía de vida. Entonces yo les digo a la gente, mira,
Lo que hace más bonito a una persona se llama autenticidad. Si tú eres auténtico, si tú te muestras, porque a veces la gente entonces se quiere mostrar perfecto, como que nada les pasa, como que, bueno, no sé, a mí no me violaron, a mí no me robaron, a mí no me estafaron, mi vida fue perfecta. No, mi amor, los vínculos, es como cuando tú estás conociendo una pareja. Si tú realmente quieres conocer al amor de tu vida, tú tienes que mostrarte en el todo, en el blanco, en el negro. Y eso es lo que sí va a hacer, pues, esa conexión. Eso es lo que no me hace, lo que no me hace perder realmente mi esencia, que la tengo tan clara que yo no tengo pena de decir de dónde vengo, cómo comencé, qué sané, porque me vuelvo allí ejemplo de que uno, sin importar la situación, tú tienes el permiso de hacerlo distinto. Y al final eso es lo que inspira a muchas personas. ¿Cuál ha sido el mejor libro que te has leído? Y que vuelves a tomarlo y lo relees. Ay, mira, y casualmente lo tengo aquí abajo. Es más, te lo voy a mostrar. Ya va. Mira, este es un libro que yo se lo recomiendo a todos. Hubo un gran maestro en mí que de verdad me tocó, tuve la oportunidad de conocerlo en Pune, en India, estuve en su ashram, se llama Osho. Y Osho para mí fue de los grandes inspiradores en cómo habló, cómo escribió. Una de las cosas es que él no tenía pena de nada. Él para mí es de mis maestros en India que me enseñó a ser muy próspero de por sí. Lo primero que tú ves en el ashram cuando vas allí, que es como una gran universidad, a ti primero te pinchan los dedos, te sacan un examen de sangre y cuando entras al salón de ese ashram va a ver el Rolls Royce que él tenía. Él decía, primero llénate materialmente, o sea, vive la vida material si quieres entrar en el mundo espiritual. Y esto realmente es así porque para la espiritualidad tú lo tienes allí simplemente que dejar todo y ser esencia. Hay un libro de él, se llama Lo último de la noche, mira que es como una lechuza. Mira, este libro son 365 días que uno puede allí como leer, o sea, hay unas reflexiones tan profundas, tan hermosas, eso es como una Biblia para mí, se lo recomiendo muchísimo a las personas y tengo muchos libros de él por toda la casa. Este mismo libro lo tengo repetido, lo tengo uno en la cocina, uno en mi mesa de noche, otro aquí en la sala. ¿Por qué? Porque como yo soy tan sensible, o sea, que yo requiero un mensaje, una señal, yo llego, agarro, abro el libro y de una u otra forma me conecto y de verdad que me deja allí el mensaje perfecto. Me encanta. Alfonso, ¿cuál ha sido ese momento ya en los últimos 3 años Sí. que más has trabajado? El momento, como momento. Un momento que te haya generado impacto, o sea, que te haya realmente, o sea, con todo este proceso de conciencia que has creado Uh-huh. y que tú dices, oye, esto se vuelve a repetir todavía, este examen final, ¿hasta cuándo lo voy a volver a repetir? Ay, qué bueno, qué buena tu pregunta, qué buena tu pregunta. Y creo que lo viví justamente que, por cierto, hice un video de él el 15 de marzo de este año 2020. O sea, para mí, yo creo que próximamente yo voy a escribir un libro de todo lo que he vivido, Tienes he que hacerlo, tenido, tienes que de hacerlo, verdad, porque pero eso es este una año labor para que mí, tienes. este año ha dejado un aprendizaje para la humanidad y como salto cuántico. Y yo hice un video que se llama Huyendo de Venezuela. Imagínate tú cómo le puse como título en mi canal, en mi segundo canal de YouTube, porque no tengo uno, tengo dos. En el segundo canal de YouTube, Alfonso León TV2, Arquitecto de Sueños, hice este video. ¿Por qué? Porque primero que todo, me sentí en una situación total de muerte. Y como tú dijiste, es un momento que repitió muchos procesos de hace 20 años atrás y allí fue donde yo definitivamente me despedí de Venezuela. Tú sabes que para mí Venezuela es así como mi bandera, o sea, que yo la muestro y mucha gente en el mundo, sobre todo cuando voy a Asia, la gente cree que soy venezolano y ojo, y a mí, o sea, de verdad que yo Venezuela la amo, pero con este último viaje que yo realicé en febrero y que fue febrero y marzo, de por sí, a mí me dijeron el 14 el 13, yo viajaba para Ciudad de México el 17, pero el 14 cuando cierra Maiquetía, que es el aeropuerto internacional allá, o sea, cerraron todas las aerolíneas y dijeron, cerramos el aeropuerto hasta nuevo aviso. Gracias al gerente de Copa, a mí me sacan de Venezuela y no solamente a mí, a mi esposo, a mi asistente de edición y de producción,
Y yo dije, wow, o sea, ahí es cuando la mano de Dios existe. ¿Por qué? Porque primero que todo ya el aeropuerto estaba cerrado, ya no habían vuelos, todo. Hubo un solo vuelo que se quedó en Panamá y a mí, ojo, yo sin tener, porque a veces la gente cree que uno, no sé, por el nombre o la imagen, creían que yo había accionado eso y no, y se los tengo que decir. A mí, después de que yo ya dije, bueno, me quedo en Venezuela, y hubiera estado todavía en Venezuela a estas alturas porque todavía no han abierto Todavía allá no el me envío. aeropuerto internacional. Yo me hubiera, Dios mío, es que ahí es cuando uno dice, uno viene con una misión o viene con un trabajo. A mí me llama la esposa del gerente de Copa, y ojo, como cualquiera que me siga a mí en la cuenta de Instagram, @alfonsoleón10, me dice, Alfonso, ¿tú te vas a quedar en Venezuela? Y dije, bueno, yo tenía pasada para el 17, ya cerraron el aeropuerto, no sé, o sea, me quedo en mi casa en Caracas, esperaré hasta que abra. Entonces me dice, hay un vuelo que se quedó una gente, pero el avión se va a regresar solo y estamos buscando quienes fueran a viajar pronto. Mira, me dice, eso sí, tienes una hora para para estar en Maiquetía. Y yo, ¿what? O sea, fue como que Dios y la divinidad me hubiera agarrado de la mano o de la cabecita así a mi esposo, a mi asistente, hasta el Chu, a mi perro que lo tenía ya con todos los papeles. Y me dijo, ya el perro tiene todos los papeles de salida. Y yo dije, sí, porque yo supuestamente viajaba era en 3 días. Y mira, esa salida para mí, ahí fue donde yo realmente le tuve que decir adiós a Venezuela, pero desde mi amor, ¿sí? Y ahí fue cuando yo dije definitivamente, los cambios se dan, uno decide los cambios, pero también hay un plan divino que lo toma, lo saca y lo coloca donde uno tiene que estar. Por eso ese momento, ahí arrancó el libro que quiero escribir, con esa salida de Caracas y llegué a Ciudad de México y no lo creía. O sea, yo llegué después de volar todo un día y estar aquí en mi casa de Ciudad de México y yo decía, wow, wow. Y cada vez que nos sentamos después de trabajar, de grabar y todo, nos recordamos de ese momento, porque fue un momento que ahí es donde uno dice, no es el dinero, no es el nombre, no, o sea, es un plan divino. Es curioso, pero de ahí en adelante se cerró toda Sudamérica, o sea, se cerró toda, o sea, se cerró, bueno, Colombia ya había cerrado, pero cerró Colombia, cerró todo Sudamérica. Los dos únicos países que siguieron funcionando en su normalidad fue Estados Unidos y México. México nunca cerró. Nunca Eso cerró. yo nunca cerró y es más, yo en toda esta pandemia pues he estado viajando constantemente entre México y Estados Unidos y yo mismo hice otra prueba de laboratorio, o sea, así como pasó, porque había mucho miedo en el ambiente por el tema del COVID. Cuidado, COVID. O sea, la gente, ¿verdad? Hubo mucho miedo, como volvemos al tema de la muerte. Ujú. Y yo ahí fue donde dije, ok, uno de mis mayores sueños, yo tengo una lista de 100 sueños, y siendo el Ajá, arquitecto de sueños, eso es muy ajá. importante hacerlo. Yo tengo mi lista de 100 sueños, y uno de mis sueños que no había hecho, y eso que yo soy un viajero del mundo, porque uno dice, bueno, el día uno que se muere, tú te llevas lo viajado, lo bailado y lo Y lo comido, ¿me viví. entiendes? Entonces, sí, entonces yo, para mí, viajar es como una limpieza energética, Pau. Y yo decía, dentro de esos 100 lugares, claro, era un lugar que yo estaba esperando que se desarrollara y se desarrollara y se desarrollara para poderlo visitar. Y era Dubái, era Emirates. Y yo dije, y Dubái fue el primer país, perdón, no el primer país, no, porque el país es Emirates, la primera ciudad del mundo que abrió como turismo. Pero claro, yo tenía que irme vía Europa, donde en Europa yo no podía en Frankfurt bajarme. Y para mí fue una experiencia. Entonces vuelve otra vez el tema de ese momento de trabajar en algo donde es incierto. O sea, eso para mí, yo este año, te puedo decir que yo me sentí por un momento que me fui a vivir a Emirates, por todo el proceso de tener que viajar con un carry-on, donde me iba a quedar casi 3 semanas en Emirates, allí en Dubai, y no podía llevar una maleta grande porque como iba a cambiar de United a Lufthansa, no podía salir en zona porque en Europa no dejaban salir a ningún americano. Entonces, para mí fue y llegar a una ciudad tan próspera, tan avanzada, tan de último, o sea, si tú crees que Estados Unidos es el primer país del mundo, yo te digo, los Emirates, cuando tenga la posibilidad de conocer Dubái, es Es una ciudad otro que se nivel. hizo como en otro planeta. O sea, Así es. esto es otra cosa. Y Ajá. yo decía, wow, mientras hay muchas personas que están desde el miedo, se sienten limitadas, y todo el mundo, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a ir para allá? Y mira, y le di la vuelta al mundo
Y estoy aquí, cero COVID, cero, gracias a Dios, este ha sido el año que más saludable me he sentido y que lo agradezco. Entonces, no dejemos que el miedo nos sabotee lo que más queremos nosotros hacer. Y por eso, para mí, en lo que tú me dices en estos 3 últimos años, el darme la oportunidad primero de despedirme de un país de alma, de corazón, pero me despedí por la situación como la divinidad me sacó. Y dos, el cómo darme la oportunidad de abrirme a un nuevo mundo, o sea, no digo porque yo no me voy a ir a vivir ahora a Emirates, a Dubai, pero sí demostrarme lo que iba a ser la nueva evolución del planeta en este nuevo orden mundial. Literal. Me encanta porque fíjate que inspiras con el solo hecho de poder demostrar con acciones en este momento de crisis mundial. Y a mí me encantaba, yo le decía a mi esposo, es que me encanta porque esa es la actitud que todos debemos tener en este Claro. momento, es enfocarnos en aquello que queremos que realmente crezca y lo haces con acciones. Yo te honro un montón, te agradezco por abrirnos las puertas de tu casa, de tu vida, de tu privacidad, de compartir aquello que realmente ha sido transformador en tu vida. Yo creo que vamos a tener que abrir otro espacio porque muchas personas logran escuchar lo que tú, o sea, toda esa luz que entregas al mundo, pero hay algo tan grande que tienen que comenzar ya a ver, que ha sido todo ese trayecto que tú has hecho en tu interior. Yo te honro un montón, Alfonso, te agradezco por este momento de conexión, de entrega, de apertura y de toda la luz que sigues entregándole al universo. Gracias, gracias por Ay, estar. gracias a ti, mi Pau, te bendigo. Sabes que estoy abierto de mente, de corazón, pero sobre todo de alma, porque a la final todos somos punticos de energía que Dios está tejiendo una gran red y somos los puntos de esa red para encontrarnos en este momento, en esta energía. Y bueno, simplemente con lo poco que en este gran espacio pude hablar, recuerden que uno tiene que aplicar lo que profesa. Y yo soy el primer gran ejemplo de que todo lo que hablo lo pongo en Lo práctica, profundo. se los entrego. También he aprendido que el día que yo me vaya de este plano, que solamente la divinidad lo escogerá, yo puedo decir, lo entregué todo, porque si esto me sirvió para mí, le va a servir para cualquier persona que quieran autorrealizarse, conectarse en prosperidad, en sanación y sobre todo en amor, porque el amor mueve lo que no es amor. Y quiero decirles que los amo, los bendigo y que puedan seguirme en todas mis redes sociales y los 2 canales de YouTube.